Bueno, ya han transcurrido 7 días de nuestra primera masterclass, el mejor método de evangelización, y hoy estamos felices por una nueva edición que sé que va a bendecir tu vida de manera extraordinaria. Mi nombre es Carlos Yélamo y dirigimos por la misericordia de Dios el ministerio Extendiendo el Reino. Y estamos capacitando a la gente, estamos capacitando al cuerpo de Cristo en las naciones para alcanzar al mundo para Jesucristo, cumpliendo así la misión que tenemos, extender el reino del Señor. Hoy vamos a tocar un tema especial, porque mucha gente me ha dicho, pero yo soy nuevo. No he ido todavía al instituto bíblico, todavía no me he bautizado. Así que esto como de la evangelización como que todavía no me toca a mí. Así que hoy vamos a hablar sobre un tema que te va a ayudar muchísimo a entender tu lugar dentro del cuerpo y tu deber y gozo de cumplir la gran comisión. Así que hoy vamos a hablar del mejor método para principiantes. Te voy a demostrar por la Biblia cómo un hombre que apenas acababa de convertirse, que no tenía ningún tipo de conocimiento doctrinal, pudo influir, impactar a toda una región tan solamente con un método que el propio Jesús le enseñó y le asignó para hacer. Así que quédate con nosotros hasta el final y te vamos a estar enseñando herramientas interesantes y al final de esta masterclass te estaré hablando un poco más de nuestra escuela de evangelismo Extendiendo el Reino. En primer lugar, si tú estuviste el sábado pasado, déjanos por favor un corazoncito o ponnos un dedito así y vamos a saber que tú estuviste en nuestra primera conferencia. También queremos saber de dónde estás mirando esta masterclass. Dime dónde vives, dime la ciudad, el país de donde nos estás escuchando y oyendo. Para nosotros es bastante importante. Y también puede ser muy importante para tu propia ciudad. Nuestra agenda está abierta para trasladarnos a cualquier lugar del mundo para enseñar los principios y los métodos que el Señor nos ha regalado. Ya nos estamos preparando porque al fin de este mes estaremos viajando para el hermoso país de México y estaremos en la Sierra de San Luis de Potosí dando nuestras clases de escuela de evangelismo. Así que queremos ir por el mundo entero y poder dar lo que Dios nos ha dado por su gracia. Así que vamos a comenzar nuestra masterclass del día de hoy, el mejor método para principiantes. Y vamos a leer una porción de las Escrituras en Marcos 5, versículo 19 al 20. Una historia conocida por todos los que leen la Biblia. La historia de ese hombre que llaman el Gadareno. Dice el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, préstame atención. Pongámonos en el lugar del personaje. No sé cuántos años tenía viviendo en el cementerio. La Biblia dice, poseído completamente por los demonios. La mente la tenía fundida. Muchas veces intentó suicidarse cortándose con piedras. Intentaban atarlos con cadenas y las podía romper con tanta fuerza que tenía. Jesús viaja toda una noche. Llega hasta donde él está. Estoy resumiendo. Le ministra, le libera, le transforma. Dice la Biblia que está sentado, vestido y en su juicio cabal. Ahora, piensa un momento, ponte en su lugar. A Jesús lo echan de la tierra de Gadara y él va caminando hacia su barco para irse. Este hombre ahora tiene temor porque por primera vez en la vida ha conocido la paz
el gozo, la alegría. Él siente que todo lo que ahora tiene se lo debe a ese que ahora se va. Sale corriendo detrás de él y le dice, no me dejes aquí. Por favor, llévame contigo. Yo no quiero estar en este lugar. La sorpresa es que Jesús lo mira muy seriamente y le dice, no, tú no vas conmigo. Vete a tu casa, vuélvete a tu familia y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora, ¿qué debemos entender nosotros cuando dice vete a tu casa? Debemos entender lo que la propia Biblia nos quiere decir. La palabra griega, oikos, fue la palabra de donde se tradujo casas. Y oikos significa en primera instancia morada o familia. Sabes que tenemos un reto llamado la Gran Comisión de llegar hasta el último rincón de la tierra con el mensaje del Evangelio. Pero tenemos que comenzar en oikos. Tenemos que comenzar por casa. Tenemos que comenzar con nuestra familia, con la gente de nuestro barrio, con la gente que creció con nosotros. Ese es el primer llamado que nosotros tenemos. Lamentablemente, cuando nos convertimos a Cristo, tenemos esa misma inclinación natural que tenía el gadareno. No queremos ir. Yo me imagino al gadareno diciendo, todos estos demonios que tengo encima, la mayoría es por culpa de la gente que vive en este pueblo. Así que yo me quiero ir, no quiero saber nada de esto. Y hay gente que cuando se convierte a Jesús abandona a su familia. No quiere entrar nunca más en su barrio. Creo que le viene a la mente muchas escenas, historias antiguas que no quieren revivir. Pero nos encontramos con una poderosa sorpresa. Dios no quiere que escapes en ese sentido de tu pasado. Dios no quiere que abandones a tu familia ni a aquellos que una vez tú llamaste tus mejores amigos. Así que hoy vamos a entender que Dios nos está llamando a volver a casa, a volver al barrio, a volver a nuestra ciudad, a la gente que se crió con nosotros. Son los primeros que deben escuchar el Evangelio a través de tus propios labios. Nuestro llamado es muy grande, pero tiene que comenzar por casa. Tú que estás ahí escuchándonos, yo sé que Dios ahora mismo te está confrontando. Me gustaría que nos escribieras ahora mismo cuál ha sido tu experiencia evangelizando a los de tu casa. No tienes que escribir muy ampliamente, solamente decirme, me ha ido bien, no me ha ido tan bien, me ha ido súper mal. Quiero saber cómo te ha ido evangelizando a los de tu casa, a tu familia, tus amigos, a los de tu barrio. Cuéntanos porque queremos saberlo. Quiero decirte una cosa. Cuando yo me convertí al Señor en el año 1990, yo llegué al Señor, mis padres llegaron al Señor, mis hermanos. Creímos en una cultura donde en cierto sentido, hoy puedo decirlo así, tenía la gente como miedo a descarriarse. Yo creo que la gente muy poco confía en el Espíritu Santo. Así que de manera directa o indirecta te hacían entender que tenías que romper con tu pasado, pero romper con tu pasado no era solamente con tus pecados, sino con la gente con la que tú compartías. Y pude ver a lo largo de los años como muchos cristianos, incluso nosotros mismos, nos separamos de nuestra propia familia, nos separamos, por ejemplo, en mi caso, de todos esos jóvenes que estudiaron conmigo desde el primer grado hasta el bachillerato. Siempre estudiamos juntos, caminamos juntos, jugamos juntos, pero, escúchame, rompí lamentablemente con ellos, porque me metieron en la mente que si yo permanecía con ellos, que si seguía jugando en el equipo de baloncesto, que si iba a la fiesta de cumpleaños de la familia, me podía descarriar y no agradaba al Señor. Es un error histórico. Y es un error que no quiero que la generación actual, esta generación, siga cometiendo. A Jesús lo llamaron amigo de pecadores.
A Jesús lo llamaron que comes, que bebes, que caminas, que duermes con los pecadores. No importa cómo te llames, siempre y cuando tú sepas cuál es tu identidad y te mantengas en tu identidad y no que ellos afecten tu vida, sino que tú afectes la vida de ellos. Como le dijo el Señor al profeta, que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Pero en ningún momento dijo, rompe relaciones. Así que, si hay alguien que puede ganar a tus amigos y a tu familia hoy para Cristo, eres tú mismo. Supongamos que ahora mismo yo tengo un encuentro con un familiar tuyo y comienzo a hablarle. Pero sabes, él no me conoce a mí, no sabe quién soy yo. Pero él te conoce a ti. Sabes tu pasado, sabes de la manera en que viví, conoce tus errores, conoce tus debilidades, pero también está observando cómo la obra de Dios te está transformando de manera extraordinaria. Tú, mejor que nadie, eres la persona que puede ser un instrumento de Dios para ganar a toda tu familia, a todos los de tu casa, para Jesucristo. Por favor, si ya lo has hecho y has ganado algún familiar para Cristo, por favor déjalo saber. O si tú has sido ganado para Cristo por un familiar, por un amigo, por un ser cercano, también escríbelo, porque necesitamos que los que están viendo esta conferencia, esta masterclass, sepan que este método es uno de los mejores métodos para ganar a otros para Jesucristo. Durante muchos años hemos estado capacitando a gente en diferentes lugares con nuestra escuela de evangelismo. Aquí abajo te voy a dejar el link para que puedas investigar, para que puedas ver los diferentes módulos, los temas, y anímate a estudiar, anímate a inscribirte para que puedas hacerlo de mejor manera, de manera eficaz, puedas compartir tu fe con aquellos que no conocen al Señor. Así que la Escuela de Evangelismo extiende sus brazos para recibirte. Muy bien, seguimos nuestro tema. El testimonio personal es el método para los principiantes. Es un método súper poderoso y que todo el mundo lo puede hacer. Leamos Marcos 5:19. Escúchame, dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice, cuéntale. Utiliza ese verbo, cuéntale, ese vocablo, cuéntale, que no es otra cosa que narra como una especie de historia. Narra como que si estuvieses contando un cuento. Sienta a la gente a tu alrededor y cuéntale quién eras tú y quién eres hoy. Narra tu historia, tu viaje de fe, tus momentos difíciles, tus momentos oscuros, tu encuentro con Dios. Esa es la historia que el mundo necesita escuchar. El mensaje que Jesús asigna a este hombre era un mensaje contundente. Le dice, cuéntale a tu familia cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y número 2, cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquí yo me quiero detener un minuto. Porque cuando hablamos de testimonio, pareciera que hay gente que le da mayor énfasis a su mundo de oscuridad. Le da mayor énfasis a los días que dormía en el cementerio, en un sepulcro. Le da mayor énfasis a la posesión de aquellos demonios que atormentaban su cuerpo. Y como el Señor conoce cómo somos los seres humanos, entonces dijo, bueno, este gadareno tiene historia, este gadareno tiene cuento, yo lo voy a centralizar, lo voy a enfocar para que Él haga la obra, mi obra, de manera efectiva. Así que cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntanos, por favor, en el chat, cuéntanos cómo Dios te ha librado, te ha sanado, de dónde Dios te ha rescatado. Nos gustaría saberlo, de dónde Dios sacó tu vida y te trajo a su reino de la luz. En esta masterclass te vamos a enseñar a cómo estructurar tu historia de fe.
tu testimonio personal. Y yendo a la Biblia, por ejemplo, cuando lees el libro de los Hechos vas a encontrar algo interesante. El apóstol Pablo, a lo largo de los capítulos del libro de los Hechos, 28 capítulos, 3 veces, en 3 oportunidades distintas, diferentes, el apóstol escoge como método de compartir la fe en Cristo su propia historia, su testimonio. Ahora, ¿tenía teología? ¿Tenía revelación? Claro que sí. ¿Había un mejor predicador que él? Ninguno. Así que, aunque era un viejo creyente y era un hombre muy avesado en la materia, muy conocedor, escogió el método de los principiantes, porque este es un método poderosísimo. Escogió impartir su testimonio, su historia de fe. Ahora, acompáñame a ver cómo lo hizo él, cómo lo estructuró, y vamos a aprender cosas interesantes. Lo primero que vamos a observar está en Hechos 26, del 4 hasta el 11. Hechos 26, 4 a 11. Mira lo que dice. Mi vida pues desde la juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, está contando su origen, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarle conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora está hablando de su religión, de sus creencias. Versículo 6. Y ahora por la esperanza, por la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que yo han de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pasamos al versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Él está contando su vida pasada, es decir, soy un enemigo de Jesús. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, cuando Pablo está contando su historia, comienza contando quién era antes de conocer a Jesucristo. No vayas a dar tu testimonio personal diciendo gloria a Dios, aleluya, mi vida está cambiada, transformada. Ya le quitaste la emoción a tu historia. El primer punto que tú vas a desarrollar, y te recomiendo que escribas, es quién eras tú antes de conocer al Señor. Debo también aclararte algo, por experiencia tengo que hacerlo. Y esta es una masterclass, así que tenemos que dejar las cosas bien claras. Tú observas que Pablo está contando que él fue un perseguidor de la iglesia, que él asumió como su misión de vida perseguir a los cristianos aún en tierras extranjeras, y dice, yo di mi voto para que fuesen asesinados, encarcelados y castigados. Pero si te das cuenta, no dio detalles de cómo lo hizo. Él no cuenta aquí, por ejemplo, cómo fue el martirio de Esteban. Y digo esto porque algunos, cuando están contando su historia de fe, cuentan con tanto fervor lo que hacían en su vida pasada, que, estimado, no pareciera que están dando testimonio de su transformación en Cristo, sino del anhelo de volver hacia atrás. Así que cuídate bien cuando estés dando esta primera parte de tu testimonio. Cuídate bien de solamente mencionar qué hacías, quién eras, cómo te sentías, cuál era tu forma de pensar. Esto es lo que Pablo hace. Cuenta dónde nació, de dónde viene, su religión y cuál fue su vida de pecado. Ese pecado tan grande de ser enemigo de Jesús y de perseguir a los cristianos. Ahora, seguimos en nuestro tema de Marcos capítulo 5. El Señor agarra a un hombre
transforma su vida, está sentado, vestido en su juicio cabal, por primera vez es dueño de su vida y de los sentidos. Y el Señor le dice, ve y cuéntale a los tuyos, a tu familia, a los de tu casa, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hemos enseñado cómo se estructura un testimonio analizando cómo lo hizo Pablo. ¿Quién eras antes? ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Y cómo es tu vida ahora? ¿Por qué es tan poderoso el testimonio personal? ¿Por qué es tan poderoso? En esta historia lo vas a sentir. En primer lugar, a Jesús lo echan fuera. Ojo, a Jesús lo expulsan. A Jesús le dice, mira, vete de aquí. Pero el gadareno no lo pudieron expulsar. ¿Sabes por qué? Porque esa es su casa. Quizás tu familia, tus amigos, tus mejores amigos no me escucharán a mí llegar. Mira que vengo a darte un sermón que va a cambiar tu vida. De repente me van a decir, pero ¿quién es usted? No, yo no tengo tiempo para ti. Pero a ti no te van a rechazar. Son tus amigos. A Jesús lo expulsaron. A Jesús le dijeron, vete de aquí, no te queremos ver más. Pero al gadareno no lo pudieron echar. Ese es el secreto de este método. Que la gente que te va a oír, la gente que te va a escuchar, va a quedar impactada porque han visto quién eras antes. Oh, yo era el borracho del barrio, yo era el borracho del pueblo. Ahora lúcete. Lúcete en el mismo pueblo, no te escondas, no te vayas a otro pueblo porque no quieras que te vean. No, lúcete caminando por las calles de tu pueblo, pero ahora en vez de una botella te vean cargar la Biblia, te vean sonreír, te vean sobrio, como el gadareno, sentado, vestido y en tu juicio cabal. No escondas tu historia, no escondas tu testimonio, manifiéstale al mundo la obra que Dios ha hecho contigo. Seguimos analizando un poco más esta historia. Ay, esto está buenísimo, me emociona. Y sabes, dice el versículo 20, Marcos 5, versículo 20. Y se fue, subraye eso, y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Yo quiero que subrayen esa frase, y se fue. A ver, escríbeme allí, por favor. Aquí estamos en una masterclass. Tú puedes participar. Así que escríbeme. Y yo me voy. Y él se fue y yo me voy. Pon ahí y yo me voy. Y pon el lugar a donde tú te vas. ¿Cuál es tu casa? Y quiero que diga, yo me voy a Santa Rosa, Valencia. Esa es mi casa. Ahí fue donde yo nací. Yo me voy allí. O hoy actualmente mi casa es Móstoles, en Madrid, España. Yo me voy a Móstoles. Yo creo que me escribas allí. Yo me voy y escribas el lugar a donde debes ir, que sientes en esta masterclass que Dios te está indicando a ir. Y se fue. Aquel recién convertido entendió que su misión en la vida era ser un testigo de Jesucristo. Por eso jamás vas a observar en la Biblia que recombinó la orden que le dio Jesús de volver a su casa e ir a los suyos. Tú no lo ves ahí diciéndole, por favor, llévame contigo. No, de una vez se fue. Él se fue con el impulso, óyeme bien, con el impulso que tiene un corazón agradecido. Si hay algo que te impulsa a predicar, si hay algo que te lleva a contar tu historia de fe al mundo, a tu familia, a los de tu casa, es la gratitud eterna que tienes con Dios al saber de dónde te sacó y dónde te tiene hoy. Imagínate el gadareno viviendo en un sepulcro, deseando morirse, despreciado por toda la ciudad, su mente fundida por los demonios, y ahora era un hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Estoy agradecido con Jesús. Estoy agradecido con mi Salvador, así que lo que Él me pida, yo lo voy a hacer. Y se fue. Por favor, escríbenos. ¿A dónde te vas tú? Necesitamos recobrar el sentido de urgencia.
Me encanta cuando leo ese y se fue. Yo entiendo que hay una premura en esto. El gadareno no dijo, bueno, yo tengo demasiado tiempo ahí en esos sepulcros, oprimido por los demonios, me voy a tomar unas merecidas vacaciones. Jamás. Él dice, y se fue rumbo a Decápolis y comenzó a contar lo que Jesús había hecho en su vida. Eso me llevó a mí a buscar en la Biblia todas las veces que el Señor mandó a la gente a ir a cumplir la gran comisión para analizar cuál fue la reacción. Y mira esto. En Marcos 16, versículo 19 al 20 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, hablando de los 12 discípulos, y ellos saliendo predicaron por todas partes. Apenas Jesús se está yendo, se fue al cielo, ellos de una vez saliendo, comenzaron a predicar el evangelio. En Hechos 9, 20 al 21, hablando de la conversión de Saulo de Tarso, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Me encanta cuando dice enseguida. En Hechos 16:10, cuando Pablo está esperando a ver a qué lugar va a ir a hacer la obra misionera, y tiene aquella visión del varón macedonio, pasa a Macedonia y ayúdanos, dice el versículo 10, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Oh hermanos, cada vez que el Señor anunció o designó a los creyentes que cumplieran la obra de la gran comisión, no lo pensaron, no lo razonaron, no buscaron distraerse en cosas. No, esta gente entendió que el llamado era urgente. Hoy quiero decirte que Dios te está llamando a contar tu historia de fe en las naciones, en los barrios, en donde vives, a los de tu casa. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo y hazlo pronto, porque hoy más que nunca estoy convencido que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Necesitamos dar fruto para el Señor. Y dice la Biblia, volvemos al texto de Marcos, y enseguida comenzó a publicar. Busqué en el diccionario la expresión, el vocablo publicar, y dice difundir una cosa para ponerla en conocimiento de todos y hacerlo notorio. Así que este hombre no fue tímido, timorato, casa por casa, caminó, no. Este hombre se hizo sentir. Este hombre hizo sentirse en Decápolis. Que todo el mundo supiera, que todo el mundo viera, que todo el mundo escuchara lo que Dios había hecho en su vida. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Y todos los que escucharon se maravillaron. Decápolis era una ciudad que está en el este del Jordán. 65 años antes de Cristo, el Imperio Romano había tomado aquella región y había hecho 10 ciudades y la había poblado de griegos. Aquel gadareno fue a su casa y no se limitó a ir a su familia, sino que comenzó a caminar ciudad por ciudad, Decápolis, 10 ciudades. Ahora observa esto, un hombre sin teología, un hombre sin estudio bíblico, un hombre sin el libro Semillas de Esperanza, un hombre sin Facebook, sin internet, sin Instagram, sin YouTube. No había ido a una masterclass de Extendiendo el Reino. Lo único que tenía este Nobel, este principiante, era una historia de fe. Y tú eres dueño de tu historia. Tú eres dueño de tu testimonio. Ve y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y todos en Decápolis y la propia familia del gadareno se maravillaron, se asombraron. Tú sabes, he descubierto que hay 3 cosas que hacen que nuestro testimonio sea poderoso.
tres cosas. Y quiero que prestes atención. Ya estamos llegando casi al final de nuestra masterclass. Pero quiero que prestes atención a esto. En primer lugar, el testimonio es poderoso porque revela la naturaleza de Dios. Un hombre es lo que un hombre hace. Las sumas de sus actos habla de su carácter y de su esencia. Así que lo que había pasado en la vida de ese gadareno está hablando de la naturaleza de Dios. ¿Sabes cuántas personas con ideas erradas acerca de Dios pensaban que el gadareno estaba endemoniado y loco como un castigo de Dios por su pecado? Jamás se les ocurriría a ellos pensar que Dios mismo le liberó, que Dios mismo le rescató. Aquello quebró sus creencias religiosas. Dios es un Dios bueno, no un Dios malo. No busca el mal del pecador, sino el bien, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En segundo lugar, un testimonio es poderoso, porque el testimonio nos habla de los propósitos de Dios. Cuando la gente viera al gadareno, la gente iba a entender la misión y el propósito de Cristo. Cristo vino a salvar, Cristo vino a sanar, Cristo vino a liberar. Y eso es lo que la gente ve y entiende cada vez que contamos nuestra historia de fe. La gente cuando oye lo que Dios hizo en Carlos Yélamo, lo que hizo en María, en Carmen, en Luis o como te llames, la gente va a ver el propósito de Dios con nosotros. Dios sana, Dios libera, Dios da paz, Dios transforma, Dios sana, Dios salva, Dios ama. Y en tercer lugar, como dice Apocalipsis 19:10, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Cuando tú cuentas tu historia de fe, mi estimado, tú estás profetizando sobre la vida de las personas que te oyen. ¿Y cuál es la profecía? Me preguntarás. La profecía es: si Dios me cambió a mí, si Dios hizo este milagro en mi vida, yo creo y declaro que lo va a hacer contigo también. Él va a tomar esa palabra profética, Él va a tomar tu testimonio y va a salir de allí diciendo: si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Por eso creo que cuando el gadareno iba por las calles de Decápolis, toda la gente se maravillaba y se asombraba, porque con su testimonio pudieron entender, comprender la naturaleza de Dios. Pudieron entender los propósitos de Dios en la tierra y pudieron todos escuchar una profecía para sus vidas. Dios cambia al hombre. Dios transforma a la mujer. Que todo el que tiene un encuentro con Jesucristo nunca vuelve a ser igual. Asombremos al mundo con el testimonio que cada uno de nosotros tiene. Recuperemos este método, el método de los principiantes, pero que hombres expertos como el apóstol Pablo mantuvieron hasta el final de su carrera. Cuéntanos tu historia de fe. Cuéntanos cómo te ha resultado anteriormente contando tu testimonio a otras personas. Queremos que escribas aquí lo que Dios está haciendo en tu corazón mientras has estado escuchando esta masterclass. Tengo un reto grande para ti, porque esta clase no se puede quedar en teoría, tenemos que llevarlo a la práctica. Y vamos a hacer un reto de 7 días. 7 días. Ojo, si te sumas a este reto de compartir tu testimonio, por favor, ponme un dedito allí debajo para saber que puedo contar contigo. Te voy a explicar brevemente qué vamos a hacer estos próximos 7 días a partir de mañana, día 1. Escúchame. Día 1. Reflexiona cómo era tu vida antes de Cristo y anótalo en 3 frases. Es sencillito. Mañana domingo
Tú relajado, tú vas a pensar cómo eras tú antes y lo vas a escribir entre frases. Día número 2. Estamos hablando de 7 días de reto. Número 2. Escribe brevemente cómo fue tu encuentro con Jesús. Cuéntanos. ¿Fue en un parque? ¿Fue en una iglesia? ¿Fue en tu casa? ¿Cómo te dijeron? ¿Cómo te hablaron? ¿Qué sentiste? Cuéntanos, queremos saberlo. Día número 3. Todo esto tú lo vas escribiendo, no lo vas a compartir todavía con nadie. Día número 3. Comparte cómo es tu vida después de conocer a Jesús. Ahora nos vas a decir, o vas a decirte a ti mismo, todo esto lo vas escribiendo, cómo es tu vida hoy, en la actualidad, gracias a tener un encuentro con Jesús. Día número 4. Graba un audio breve compartiendo tu testimonio completo. Yo te aconsejo que lo hagas por lo menos en 2 minutos. Grábate o pídele a alguien que tome tu teléfono y te vas a grabar tú mismo contando tu testimonio. Cómo eras antes, cómo conociste a Jesús y cómo es tu vida ahora. En día número 5. Día número 5, recuerda, es un reto de 7 días. El día número 5, comparte tu testimonio con una persona cercana. Invita a alguien en nuestra iglesia Esperanza Viva que pastoreamos aquí en Madrid. Estamos desarrollando un proyecto que llamamos Café con Pan. Café con Pan. Es decir, invita a un amigo a un café con pan una tarde y comiéndote tu pan con café, cuéntale tu historia de fe. Eso lo vas a hacer el día 5. El reto del día 6. Publica tu testimonio, ese que te grabaste de 2 o 3 minutos, públicalo en alguna de tus redes sociales. Y el día número 7, el día esperado, vamos a tener un webinar en vivo. No lo vamos a hacer en la plataforma de YouTube como lo estamos haciendo hoy, sino que debes escribir a este enlace que te estamos dejando aquí abajo de nuestro grupo de WhatsApp, de nuestro canal, de WhatsApp, y por allí te vamos a dar el link de una reunión que vamos a hacer por Zoom, donde vamos a interactuar, porque yo necesito saber, ver y oír cómo te ha ido esta semana compartiendo tu testimonio. Así que todos, de todas las naciones que estamos escuchando ahora mismo, vamos a tener la oportunidad algunos de contar nuestra historia de fe, cómo nos fue esta semana compartiendo el café con pan o subiendo el video por las redes sociales. No te lo pierdas, escribe aquí a nuestro canal de WhatsApp y por allí vas a recibir el enlace para la reunión privada que vamos a hacer por Zoom. Muy bien. Si a ti te ha bendecido esta masterclass, si te ha bendecido este tiempo que has estado conmigo, si no te has suscrito, hazlo ahora mismo y dale clic también a la campanita para que cada vez que estemos subiendo material, tú seas el primero en saberlo. Y también nos puedes ayudar compartiendo esto con otras personas y decirle, hemos aprendido algo bueno, algo que nos sirve y algo que puede ser útil para ganar almas, compártelo con el mundo entero. Recuerda, te dejo aquí el link de nuestro canal de WhatsApp para que entonces puedas recibir el link. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo sábado que nos veremos en el webinar por Zoom.